Y, y así poder compartir al tiro. Buenísimo. Sí. Ujú. ¿Va? Ahí sí. Y vamos a retomar un poco lo anterior. Porque esta es Bueno, sí. claro, es la continuación del formalismo ruso, así que de todas maneras, si tienes alguna pregunta, alguna cosa, podemos ir desde ya hablando mientras llegan los demás. Bueno, pues sí, una única cosa creo que no me quedó tan clara al principio, sí que era que decía que, o sea, lo que yo había entendido era que más bien se miraba desde el escrito, pero ahorita que leía el resumen, decía que exactamente la teoría liberal, solo voy a buscar el número. Aquí está, dice, la singularidad no está fuera, sino adentro. Yo había entendido al revés, porque es cierto, está dentro del escrito, pero adentro está quien escribe, ¿no? Eso es lo que no entendí muy bien. Por todo lo demás, pues no hay mucho que como que pensar, ¿verdad? Pero esto no iba con el autor, sino que iba con el escrito, ¿verdad? Sí, con el texto. Pero eso es, ajá, con el texto, pero entonces dice la singularidad no está fuera, sino dentro, dentro O tal sea, vez del texto. no, la singularidad no no la puedes determinar por la biografía del autor, o por el contexto histórico solamente, o por el estrato social al que corresponde el autor, y todas esas coordenadas históricas, biográficas, políticas y todo eso. Ah, Sino que en el fondo, la singularidad, es decir, la literariedad para ellos, para el formalismo ruso, es siempre dentro de ese sistema, ¿no?, de correlación, que es el texto mismo, el objeto estético, es decir, el texto, lo textual. A pesar de que ese texto está cruzado por la vida, por la historia, por la política, todas las series que hablan extra artística, y además de todas cruzado también por todas las series literarias, es decir, todas las obras del autor, del mismo autor, y todas las obras literarias nacionales, internacionales, todo, porque es un sistema. Sin embargo, a pesar de estar cruzado por eso, no está determinando la literariedad, no la determina, sino que la singularidad o lo que hace que una obra sea literaria, por eso se habla de autonomía, ¿no?, de que hay una autonomía del texto. Después nosotros vamos a ver cómo en la posmodernidad entra en crisis ese concepto de autonomía, y se va a empezar a hablar entonces que la obra no es autónoma. Y es un debate, yo creo, en los últimos 20, 30 años. Pero para entender de dónde viene ese debate, necesito entender lo que los rusos establecieron como autónomo. sí, pues, o sea, cuesta un poco entenderlo porque no es lo que uno está acostumbrado a oír, ¿verdad? Pero en ese momento eso era lo que valía. Claro, y sobre todo, Que, ¿por qué no está acostumbrado a oírlo? Porque en el fondo, y lo vamos a ver hoy día, hubo un problema con las traducciones del ruso. Hubo también un cierre del occidente a todo lo que implicó lo producido en Rusia, con el estalinismo, etcétera, y además hubo como que se tergiversó, se utilizó de manera como, se dijo por los franceses que muchas de las ideas que ellos estaban proponiendo eran originales, pero en el fondo ya lo habían dicho los rusos en el formalismo ruso. Entonces se los ocultó, creo que ideológicamente. Entonces, nosotros en las universidades no recibimos esta teoría crítica literaria, muy poco. Yo creo que en los últimos 10, 20 años se está empezando a revalorar,
con las traducciones, con los trabajos que se están haciendo en distintas partes del mundo, esta teoría crítica que fue la primera y que lo hizo prácticamente todo, lo pensó todo. Hay que pensar nomás que Bukarovsky nomás tiene como 40 cajas en los archivos en su producción personal, o sea, son 40 cajas de archivos personales, es decir, lo escribió todo en teoría literaria, solamente un escritor. Ah, sí Entonces, que sí, se mencionan tantos, ¿verdad? claro, son varios, porque el formalismo ruso, como vamos a ver hoy día, tiene una continuidad en el Círculo de Praga, después en el Círculo de Copenhague, o sea, en el fondo el formalismo ruso sigue hasta hoy sumamente vigente, y lo que pasó es que nosotros lo que recibimos es el estructuralismo francés de los 60. Eso Ah, ah. que Y aquí le debe mucho al formalismo ruso, pero nunca lo dijo muy bien en realidad. ah, y aquí decía que no estaban de acuerdo con el formalismo ruso, ¿verdad? Los franceses. No, no es que no estuvieran de acuerdo con el formalismo ruso, sino que en el fondo lo ocultan. Nunca hablan de los rusos, solamente a través de Jacobson, que es un ruso que atraviesa hasta Francia, ¿no? Que pasa por el Círculo de Praga y llega a Francia, pero en el fondo se oculta la primera teoría crítica literaria. Y eso, según mi punto de vista, es también ideológico, en el sentido de que las universidades en todo el mundo no reciben la primera teoría crítica literaria rusa. Y eso implica un cierre, ¿no?, a una parte del mundo. Un desconocimiento, como tú decías antes. Ajá. Claro, y más que un desconocimiento, porque por ejemplo con Jacobson ya se sabía y todo, sino que un problema en las traducciones, eh, se tradujeron mal y se transformaban los libros en inteligibles porque el ruso es muy difícil, se tradujo poco también, y en el fondo Rusia queda completamente aislada de Occidente, con el muro y con este tema de como esta Guerra Fría, ¿no? Entonces Ah, nosotros nos transformamos solamente en receptores de la cultura occidental, casi un apéndice en Latinoamérica de esta cultura occidental, y nosotros entonces no recibimos prácticamente nada de parte de ellos. Entonces las universidades están completamente atrasadas porque no, creo que hay como 20 o 30 años ahí perdidos del principio de los rusos. Y no era menor porque ellos estaban fundando una teoría crítica. Entonces, cuando nosotros entramos a la universidad, nosotros lo primero que recibimos en los primeros años es el estructuralismo francés, y eso en los 60 principalmente. ah, ya, ya. Nos queda un vacío, lo que uno llama lagunas estructurales. Lagunas estructurales, que a todo esto, en todas las disciplinas las hay, lagunas estructurales del conocimiento, y esas lagunas estructurales son interesantes porque lo importante es que nosotros vamos estableciendo las lagunas estructurales de nuestras disciplinas, ¿no? Y de ahí nosotros también generemos con nuestros trabajos, las clases, los talleres, todo, nuestro rescate y de alguna manera un aporte a tratar de menguar, bajar esta laguna estructural, porque eso suele no ser inocente. Sí, así. Hasta cierto punto es a propósito, ¿verdad? Claro, claro, porque después uno empieza a pensarlo y dice, chuta, a ver, acá se juntaron muchas cosas, entonces ahí, eso te hace pensar también, Ajá, sí. pensar. Entonces es interesante ahí ir dialogando y preguntándose en cada una de las disciplinas lo que está faltando. Sí, para completar, ¿verdad? Algo que ya se pensó, porque si no se descubre como que fuera nuevo y... Eso pasó, los franceses nos vendieron eso, de que esto era nuevo, por ejemplo, la evolución literaria, el tema de las series literarias, el estructuralismo mismo, y resulta que el formalismo ruso quedó completamente eliminado de las universidades de la historia y la literatura. Entonces nosotros a través de este curso lo que estamos haciendo es un rescate también de los fundadores, digamos,
y diciendo también cómo se pensó todo, ¿no? Es vigente el formalismo ruso hasta ahora, a pesar, aunque los profesores no los pasan, o lo pasan muy así como una pincelada, y señalan de que no es importante tanto y que lo importante es entonces ¿cómo se llama? La contribución de los franceses, ¿no? Todo Pero pasa por los franceses. los franceses sí tomaron como base el formalismo ruso y lo ocultaron o lo descubrieron y lo... No, Jacobson y algunos rusos se mueven a través del Círculo de Praga, como vamos a ver hoy día, y se mueven hacia Francia. Muchos, dos o tres, influencian todo el campo francés, y sobre todo con las funciones del lenguaje, lo que hablábamos. Las funciones poéticas, heurísticas, las funciones quizás, la práctica, la que tiene que ver más con la comunicación. Eso pasa, y queda el estructuralismo solamente visto, o en este caso el formalismo ruso solamente visto en funciones de la lingüística, ¿no? Y se deja de lado las otras corrientes que es la estética y la teoría literaria. Entonces, generalmente los franceses lo que hacen es extremar ese formalismo ruso de alguna manera, o ciertos elementos más hacia la lingüística, y el famoso estructuralismo francés es lo que yo entro a estudiar en las universidades. Todo profesor de castellano entra a estudiar en los primeros años eh, las funciones del lenguaje, y una parte como que tiene que ver más con la lingüística, cómo funciona el lenguaje, eh, y se deja de lado las áreas más complejas como es la teoría literaria y la estética. Entonces el estructuralismo francés genera una forma muy científica, pero muy de evidencia, muy de análisis estructural, de los relatos, obviamente, y lo que a nosotros se nos pide es hacer ese análisis estructural. Y entonces nunca se nos pasa el gran acervo ruso, que sí pensó a través de la semiótica, de la teoría literaria, de la estética, sí lo pensó todo. Pensó muchas cosas que incluso después los franceses como que tergiversaron y lo extremaron y lo transformaron en algo como tan objetivo que, que termina en eso en las universidades, como el análisis estructural de los relatos, y de hecho así son sus libros, así nosotros al final generamos un trabajo muy automático, ¿no? De ese análisis estructural de los relatos, y no hay un pensamiento como más amplio en relación a la estética, la teoría literaria, ¿no? Se centra más en lo científico, lo evidente, como es la lingüística. Ah, ya. Y es un poco porque los sistemas de conocimiento y los sistemas de información van hacia allá, y se establece como lo más objetivo, lo más fácil de evaluar también, lo más fácil ¿cómo se llama?, de enseñar. Y queda, digamos, a través del estructuralismo francés, se deslava, ¿no?, todo la riqueza que tenía ese formalismo ruso. Esa es como mi idea, ¿no? Y creo que fue ideológico porque justamente tenía que ver más con esta sociedad del conocimiento y de la informática. Tú puedes medir más fácil, por ejemplo, si yo te digo, hay una teoría que se llama Mikeval, que es estructuralista. Entonces tú dices, ya, te lees el libro de la Mikeval y haces análisis estructural de los relatos, y te pasan, por ejemplo, un cuento de Borges o de cualquiera, y tú tienes que hacer análisis. Entonces ella funciona, ¿no?, con ciertos conceptos, y tú esos conceptos los tienes que aplicar al texto. Y esa es la prueba, y eso se puede evaluar, ¿no?, Ah, ya. fácilmente, ¿no? Pero ya este pensamiento ruso de que tiene que ver con la cultura rusa, y lo que tiene que ver con la estética, con la teoría literaria, ya es mucho más difícil de pasar, es mucho más complejo, y menos fácil de evaluar, ¿no? Entonces para eso tú requieres
no profesores, requieres como más intelectuales, por decir así, ¿no? Te necesitas un intelectual que sepa de filosofía, de semiótica, pero que lo una con el cine, con el teatro, y eso era lo que eran los formalistas rusos también. Después los franceses van a generar algo muy interesante que es el postestructuralismo, que también lo vamos a ver, que tiene mucho que ver con el formalismo ruso. Cuando ya los tipos dejan de ser tan estructuralistas y se van más al lado del postestructuralismo. Y ahí generan una visión más amplia. Y esas son las visiones que también siguen hasta ahora de todas las apreciaciones estéticas del arte. Las artes visuales, el cine, el teatro, todavía se nutre bastante de ese postestructuralismo francés, y que le debe bastante a lo que nosotros estamos viendo ahora. ¿Se entiende? Ya. Bueno, está el Rudy por ahí y la Mari, ahí sí, en cualquier momento estábamos conversando con Claudia porque le había quedado una duda de la clase pasada. De alguna manera esta es la continuidad de la clase pasada, porque es lo que tiene que ver con el Círculo de Praga y un poquito de la estética del fragmento de Mukarovsky, ¿ya? En la clase pasada nosotros vimos, ¿no?, a nivel general, ¿cuáles son los conceptos principales del formalismo ruso? Y conversábamos también a través del grupo del WhatsApp, y hablábamos también de qué implica la literariedad, ¿no? ¿Qué implica la singularidad o la literariedad? ¿Qué implica la desautomatización de la mirada? ¿No? ¿Qué implica el extrañamiento? ¿No? Tenemos varios conceptos, que es como un mapa ahí conceptual, ¿no? Varios conceptos que tienen que ver con este formalismo ruso, que es la primera teoría crítica que nosotros estuvimos conversando. Entonces, lo interesante de esas concepciones que me hacen evaluar, ¿no? Me colocan me hacen ser consciente de ciertos elementos que no hay, o sea, tengo que hacer una diferencia, tengo que hacer una discriminación entre un lenguaje cotidiano, ¿no?, que yo ocupo habitualmente, y un lenguaje poético, literario, ¿no? Entonces, ¿qué hace que un texto sea literario? Lo hablábamos que después Sartre se va a preguntar, ¿qué es la literatura? Esa es la primera pregunta que ya se hizo Platón, por ejemplo, en el Cratilo, y por eso termino con el Cratilo, y un texto también que escribía en relación al Golem, porque en general en el lenguaje hay dos teorías, que es la teoría convencional, es decir, todos hacemos un pacto, ¿no?, para establecer un sistema de lenguaje en donde mesa entonces va, yo la voy a llamar mesa, silla, silla, y entonces es la teoría convencional. Y la teoría naturalista, que es la que asume Cratilo, en Platón, que es que hay una relación, ¿no?, determinante entre la palabra y la cosa, ¿no? Es decir, habría una relación natural entre la palabra y la cosa. ¿Eso se entiende, Mari? En esto de la teoría naturalista sobre la relación, siento que sí se entiende como lo que tú estás diciendo, la relación que tendría la palabra con las cosas. Y me pone como en qué pensar sobre cómo nace la palabra. Y me pone como en qué pensar también como las primeras palabras de los bebés, por ejemplo, que ellos empiezan a emitir sonidos de una forma natural, pero los sonidos también ellos los van emitiendo conforme a lo que ellos están observando en su alrededor. Entonces creo que por ahí más o menos lo relaciona. Ya, porque por ejemplo, algunos lingüistas, por ejemplo, pienso en Chomsky, ¿no?, un teórico norteamericano, él habla de una gramática generativa. Mira, escúchame, tú das un buen ejemplo. Uno se pregunta si el niño trae el lenguaje interiormente de una manera natural, ¿no? Ya lo trae todo incorporado, o
el lenguaje él lo va aprendiendo a través del tiempo, a pesar de que traiga lo fónico, ¿no? Dicen que la A es la vocal de la tierra, ¿no? La A es la del grito, lo primero gutural que yo puedo establecer, ¿no? La primera forma, antes de hablar, antes de establecer nada dentro de un sistema, yo tengo lo que se llama la vocal de la tierra, ¿no? Y tengo una cosa fónica, ¿no? Se llama un triángulo vocálico, que si ustedes se dan cuenta, uno empieza a decir A, E, I, O, U, y la lengua va hacia atrás y hacia adelante y genera un triángulo vocálico. Si uno tiene conciencia de la lengua, va A, E, I, O, U, ¿no? Ese triángulo vocálico genera, ¿no? Las primeras, lo que algunos poetas señalan, la vocal de la tierra, antes de hablar. Pero hubo un debate enorme en lo clásico y en la sociedad medieval sobre si el lenguaje yo nacía con el lenguaje, la típica cuestión, ¿no? Que si el poeta se nace o se hace. ¿Yo nazco con el lenguaje o yo realmente aprendo a hablar? Y la verdad es que yo aprendo a hablar. Cuando yo aprendo a hablar, porque muy bien tú dijiste, tengo los sonidos, eso fónicamente lo tiene el aparato, ¿no? Lo tiene la posibilidad del niño. Pero, por ejemplo, un niño hace años atrás, en los 60, quedó solo en una playa acá que se llama Caucabo. No hubo nadie que lo enseñara, que le enseñara a hablar, escribir, etc. Él es conocido como un hombre así, como un hombre perro, un hombre lobo, le dicen del Caucabo, de estas playas de la costa. Y cuando lo encontraron, obviamente él, ese niño, que ya era un adulto, podía solamente establecer estos sonidos guturales. ¡Ay! Gritaba, ¿no? Y eso se hizo, pero de distintas maneras, ¿no? Porque, como tú bien dijiste, no había entorno, no había aprendizaje, no había esta formalización, ¿no? Para generar una herramienta simbólica como el lenguaje, yo necesito los mediadores, necesito las formalizaciones más fuertes que hay. Y obviamente ahí está todo el sistema de aprendizaje. Entonces, las dos teorías que trata Platón ahí son: el lenguaje es de origen natural, es decir, entre la palabra y la cosa no hay relación, o sea, me refiero, no hay mediación, sino que están unidas, ¿no? La palabra y la cosa son una misma cosa, por decir así, o un mismo elemento. O hay una teoría convencional, es decir, hubo una comunidad que dijo, mire, vamos a decirle mesa a esto, ¿no? Que tiene tales y tales características, y a esto en donde uno está sentado le voy a decir silla. Y la teoría que triunfó, la teoría que todos tomamos y lo que nos pasa, que se dio en todos lados, es la teoría convencional. Se estableció que el lenguaje es arbitrario, ¿no? Está establecido por un pacto, por una convención en las distintas comunidades. Sin embargo, yo le decía que Platón obviamente había apostado a la postura de una de esas personas que estaba conversando, que era el Cratilo, y el Cratilo establecía un origen natural del lenguaje. Cuando yo establezco el origen natural del lenguaje, es que el creador, el Dios o alguien, una trascendencia, me insufló todo el sistema de lenguaje. Porque no puede haberle hecho algo a alguien inmanente, porque se supone que ese primer hombre no estaba en relación con ese entorno. Y por lo tanto, ese primer hombre tuvo que insuflarle a alguien, ¿no? Todo el sistema del lenguaje, ¿no? Y entonces ese origen natural del lenguaje siempre me lleva a una trascendencia. Y lo que yo les decía, lo que se señala en la Biblia, ¿no? Cuando Dios dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Cuando Él crea, ¿no? Crea el paraíso, crea esto, crea lo otro. ¿Por qué? Porque Él habla, hace un discurso, o piensa, y se va generando la realidad, ¿no? Por eso yo les contaba
de que yo no creo en eso de lo que habla el New Age actualmente, como por ejemplo Pablo Coelho cuando dice, usted decrete la realidad. Es decir, usted no va a estar enfermo, o no va a tener problemas económicos, etcétera, y si lo repite, si lo repite, si lo repite, entonces sí va a pasar, ¿no? Esa es una de las situaciones en donde hay una creencia, ¿no?, de un origen natural del lenguaje, porque quiere decir que yo, pensando nomás que eso va a pasar, yo puedo generar la realidad. Yo estoy decretando la realidad, como si yo fuera Dios, ¿no? Entonces, lo interesante del cratilo es que por primera vez, o porque hay varios más, pero principalmente ahí en ese diálogo platónico, desde la filosofía ya se piensa el lenguaje. Entonces alguien podría decir, claro, es un diálogo platónico, es filosofía o filosofía del lenguaje, hay una reflexión sobre el lenguaje, pero todavía no está esta teoría crítica literaria como fue la primera, que es el formalismo ruso. Sin embargo, cuando yo establezco una teoría crítica literaria, tengo que saber para atrás, de alguna manera, por eso era una mirada hacia el pasado, en este caso el diálogo platónico, tengo que saber para atrás la historia de ese lenguaje. Porque al final, para llegar a la literatura, yo tengo que haber reflexionado sobre esta herramienta simbólica, este sistema que nosotros, el más alto sistema que nosotros tenemos, que es el tema del lenguaje. Entonces, lo interesante de eso es que cada reflexión actual va a tener que también establecer esos anclajes, esas miradas, esos como flashbacks al pasado, eh, para poder decir, a ver, entonces, ¿qué hay en juego acá? Y eso es lo que está en juego en el poema El Golem de Borges. Él, un escritor contemporáneo, haciéndose cargo de toda la filosofía del lenguaje. Yo hablo en clave filosófica, por eso el tema eh, importante de Borges es ese. Hay una clave filosófica siempre en lo que está escribiendo, quizás una de las más complicadas, ¿no? En este caso la cábala y todo lo que hablábamos. Y lo que hablaba la María el otro día cuando hablábamos con el WhatsApp, cuando ella definía que un texto incluye otros textos, aquí nosotros lo podemos ver en el cratilo, ¿no? Porque inmediatamente vemos intertextualidad o transtextualidad, ¿no? Porque cuando yo digo sí, como afirma el griego en el cratilo, incluso hay un paréntesis, ¿no? Un paréntesis que yo tengo que leer, porque ese signo, ¿no?, yo lo interpreto también. ¿Y para dónde me lleva? Me lleva a un diálogo platónico que obviamente yo tengo que manejar más o menos de qué se trata, como para poder entender esta cuarteta redonda. Entonces, cuando yo digo, hay que expresar el texto, ¿no? Hay que expresar los textos poéticos, cualquier texto que uno tiene, incluso cuando uno está leyendo, ¿no? Tiene que, de alguna manera, preguntarse, bueno, a ver qué pasa con esto, ¿no? ¿Qué tipo de poesía es? Ya yo ahí le hablaba, por ejemplo, le hacía como un análisis métrico, entre comillas, pero en el fondo lo más importante es el creativo. El cratilo establece entonces esas dos teorías del lenguaje. Y esas dos teorías del lenguaje, yo creo que cualquier poeta, cualquier narrador, cualquier persona que trabaje con la materialidad del lenguaje, tiene que saber, ¿no?, esas teorías, y además cómo han estado siempre en disputa y en jaque, ¿no? Cómo había una tensión en esas teorías, y que al final han rebotado también en la mayoría de los textos, ¿no? Entonces, bien, ahí respondía al concepto de Mari más al concepto de intertextualidad o de transtextualidad, que ese va a ser un gran concepto, que desde el formalismo ruso no se trató así, se habló de las series literarias, series históricas, ¿no?, y que lo vamos a volver a retomar ahora, pero que desde los franceses yo creo ya no lo podemos eh, saltar. Entonces, justamente cuando tenemos un texto, el texto está como
preñado o abigarrado de otros textos, ¿no? Textos que van a ser literarios, pero que también van a ser filosóficos, que van a ser lingüísticos, que van a tener incluido las coordenadas históricas del autor, que van a estar llenos de contexto histórico. Sin embargo, nada de eso lo determina. Eso es lo que dicen los rusos. Porque lo único que es singular, ¿no?, es sus características, su literariedad, ¿no? Y acá lo establecimos como una desautomatización de la mirada, ¿no?, como una diferencia entre un lenguaje doméstico o comunicacional, por decir así, cotidiano, con un lenguaje poético, en donde sí hay una desautomatización de la mirada a través del extrañamiento. Es decir, hay ciertas características que tiene un texto literario para los formalistas rusos, ¿no?, que un lenguaje cotidiano no tendría. Eso también va a estar en jaque después de los 60, en los 70, porque aquí lo que estamos es principio del siglo XX. Pero lo que nosotros tenemos que establecer es toda la historia para poder decir, estamos a 100 años de lo que se generó aquí, de lo que se pensó acá, y a 100 años yo tengo que tomar decisiones en mis textos, y también yo cuando leo, ¿no? Son todas decisiones que yo voy tomando en algo que es ambiguo. Ya dijimos que habían como 50 o más definiciones de literatura, ¿no? Y que es más fácil saber lo que no es literatura que lo que es, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una evolución literaria, pero la evolución literaria ya también la hablaron los rusos. También hablaron de evolución literaria y es lo que veíamos a través de Tiana, ¿no?, a través de Mukarovsky, que ahora lo vamos a ver más específico, pero los tipos como que pensaron en todo, pensaron en una función, en la norma, en el valor estético, en la función poética, en todo. Entonces es muy difícil echárselo al bolsillo porque significaría como que de alguna manera totalmente ignorar la fundación de una teoría crítica. Entonces, en el fondo yo podría partir la teoría crítica en el 60, pero sería un engaño, porque no estaría estableciendo la fundación de esa teoría crítica, de esa disciplina. Y recuerden que lo que hablábamos también es que ahí se están fraguando todas las otras disciplinas, la psicología, ya desde finales del 19, la sociología, o sea, están todos, las artes visuales, el cine, todo está ahí, ¿no? Y de hecho, las disciplinas que van a marcar también las profesiones, ¿no? O sea, hace 100 años es algo muy reciente también, algo muy chiquito, muy cortito, en el sentido, en toda la historia de la humanidad, los últimos 100 años no es nada. Bien. Entonces, ¿qué pasó con esto después del formalismo ruso? Hay algo muy interesante. Los tipos van huyendo obviamente del estalinismo, muchos de ellos se suicidan, como vimos, muchos de ellos son perseguidos. ¿Por qué? Porque vamos a ver como Mukarovsky, muchos de ellos se oponen a muchos principios marxistas del marxismo más dogmático. Bueno, yo creo que aquí la izquierda tiene que ser bien específica en ese sentido. Es muy interesante ver las teorías políticas en estas situaciones, porque las teorías políticas también tienen visiones más conservadoras o más dogmáticas, es decir, a veces se quedan en visiones muy antiguas de la sociedad, como pasadas de moda, y no evolucionan con la sociedad. Y eso uno lo puede ver en el marxismo, y eso que uno puede señalarse marxista o pro-marxista, por decir así, de la lectura, pero eso no quiere decir que nosotros no establezcamos cierto dogmatismo en muchas teorías. Y en este caso, es muy interesante ver cómo el formalismo ruso se va oponiendo de alguna forma a criterios más dogmáticos del marxismo. Y eso implica que son perseguidos, que son censurados, y que ya, por ejemplo, Mukarovsky en los 40 ya tiene que huir. Y lo mismo que pasó con la escuela de Francia.
Piensen ustedes que todas estas personas están muy en crisis con todo lo que es el nazismo, los sistemas totalitarios, ¿no? Y también con el realismo socialista, como nosotros vimos. Entonces, no, son años convulsos, pero estos mismos años convulsos generan grandes creatividades, ¿no? ¿Qué es lo que es Praga? ¿No? Praga es el puente, significa el umbral, eso significa Praga, ¿no? Viene de algo así como imprauda, que es el umbral. Para un narrador, para un poeta, un creador, es muy importante la significancia de ciertas ciudades, ¿no? Pienso, por ejemplo, en cómo muchos poemas, muchas obras van a ser establecidas como umbrales, ¿no? Hay un poeta acá que se llama Juan Emar, que su gran poesía es umbral, ¿no? Su poemario fundamental. Y la poesía del 60 también chilena, muchos umbrales. ¿Qué es lo que es el umbral, no? Bueno, Praga significa eso, la unión entre el oeste y el este, la unión entre el norte y el sur, en un momento determinado, el corazón de Europa, ¿no? Entonces, esta ciudad hace la aposta con el formalismo ruso, a donde los empiezan a perseguir, aparte que hay un círculo de Praga, no los lingüistas, los empiezan a perseguir, recibe mucha influencia. Ahí entonces llega Mukarovsky, huyendo, ¿no?, de este stalinismo, y Praga hace la aposta para continuar un poco lo que venía haciendo el formalismo ruso ya con su verdadera impronta. Entonces, aquí yo tengo que dominar qué pasaba en Moscú, qué pasaba ¿cómo se llama?, en Praga, y después se van a ir juntando ciertas ciudades, ¿no? O sea, piensen que en el fondo un narrador o este poeta esta poética en sentido amplio, lo que va haciendo es una cartografía, ¿no?, en su cabeza de ciertas ciudades, ciertas geografías, ¿no? Eh, Obviamente estamos construyendo algo que es una laguna estructural, porque casi todos nosotros somos europeizantes, ¿no? Sin embargo, esas visiones que le dan la espalda a Europa, todo lo eslavo, ¿no? Que ahora está en guerra a todo esto, ¿no? Me puede ir configurando una otra cartografía, ¿no? Porque esa periferia es también la periferia que después será, de alguna manera con improntas distintas, obviamente, pero es también el sur del mundo y después, en el fondo, Latinoamérica. Siempre hay periferias. Entonces, lo que uno va configurando es una gran cartografía donde ciertas ciudades, ¿no?, por algo se empiezan a mover. O sea, ¿por qué Kafka? ¿No? Kafka genera un umbral, a propósito, ¿no?, de un antes y un después de la narración contemporánea. O sea, hay un antes y un después de Kafka, ¿no? Y Kafka está aquí, está en este corazón europeo. Y entonces yo tengo que entender qué pasaba ahí. Y para eso necesito saber de política, de historia, de filosofía, de las ciencias, cómo funcionaban. Es lo mismo que en los 60 el Santiago de Chile. ¿Por qué todos en los 60 vienen huyendo de las dictaduras? La nuestra fue la última casi y la peor, el 73. Después viene la Argentina, pero principalmente la nuestra fue una de las más terroríficas, ¿no? Y sin embargo en los 60 ya estaban todas las dictaduras, ya estaban los dados echados. Y entonces nosotros aquí en Santiago de Chile recibimos la diáspora. Y al recibir la diáspora se genera la teoría de la dependencia, se genera gran parte de la teología de la liberación también con Perú y así. Entonces, el 60 del Santiago de Chile lo tengo que dominar, ¿no? Y así yo no es que sepa todas las ciudades, pero sí voy haciendo la cartografía. Y en este caso es muy interesante lo que pasó el Círculo de Praga en el 26. El 26 es muy bueno porque a propósito de la Marina Esterbate, ya lo estábamos hablando,
ella tiene cartas a Rilke, que tiene, bueno, ella realmente una gran poeta perseguida, además lo que veíamos. El 26, si uno empieza a ver a toda esta parte de las ciudades, hay ciertos años que están cargados, ¿no? Y el 26 es interesante porque hay una configuración importante dentro de esta teoría crítica, ¿no? No se hace la posta con todo lo que está pasando en la Unión Soviética, o sea, Rusia, y después se pasa ya a generar todo lo que es un acercamiento, por decir así, a Francia, ¿no? O a Europa. De alguna manera yo siento que viene como atravesando la teoría crítica. Y en este caso aquí le puse todos los lingüistas. No es solamente los lingüistas, a nosotros nos lo llevaron los lingüistas, pero después no es solamente todo lo que significa los checos, ¿no? Sino que son los rusos, por eso también está Mukarovsky y todo, pero también hay en Alemania, en Yugoslavia, en Francia, ¿no? Obviamente los rusos son los más importantes, pero ¿por qué? Porque el principio del siglo XX hay un hambre de reflexionar, ¿no? Sobre estéticamente, eh, teóricamente, ¿no? Significa esta herramienta simbólica que uno maneja. Entonces, nos dan una lección de transdisciplinariedad. Después de los 60 a los 70, todos se vuelven interdisciplinario y transdisciplinario, pero en el fondo, nunca hemos dejado de serlo. En los grandes momentos culturales, por ejemplo, pienso en el Renacimiento, pero también acá, en el barroco, histórico y latinoamericano, son transdisciplinarios. En este caso, son lingüistas, teóricos literarios, estetas, que todos se juntan para poder construir este círculo de Praga. Y es la escuela de Praga, ¿no? Pero además es para algo concreto, es para la transformación de la realidad. No es una teoría por una teoría nomás, no es burguesa como decían ellos, ¿no? Sino que es para transformar la realidad. Y de hecho estos tipos generan lo que se llama las tesis del 29, 1929, hacen un libro que son las tesis entonces del Círculo de Praga. Y eso establece un camino, ¿no? Y, y es para transformar la realidad que ellos ya veían que iba a ser mucho más compleja digamos, de transformar, porque ellos todavía no está ese ascenso, es como el 30 al 33, el ascenso del estalinismo, ellos pero ya lo ven venir, ¿no? Viene esa cosa autoritaria, esa cosa fascistoide, que incluso el masismo también va a tener. Entonces, y ellos ya lo ven venir, ¿no? Y por otro lado tienen a Hitler, entonces empiezan a huir de todos lados de los sistemas totalitarios. Y eso genera algo súper interesante, que el Círculo de Praga prácticamente funciona de una manera clandestina. No hay nada mejor que funcionar clandestino, porque en realidad eh, cuando uno ve todas las tradiciones literarias, no sé de dónde sacan los tipos, la fuerza como para poder establecer los pensamientos, o sea, están contra el tiempo, necesitan transformar la realidad y entonces no hay tiempo para poder, de alguna manera, uno podría decir, no hay tiempo para pensar, pero resulta que la realidad es tan concreta, por decir, sienten el llamado a poder transformar la realidad, que pareciera que se le activara otro sentido, otra significancia, y rápidamente van construyendo. Yo le contaba a la Claudia que solamente los archivos de Mukarovsky responden a como 40 cajas. O sea, son personas que vivieron por la expectativa de vida poco, y además también muchos se suicidan, no sé, pienso en Mayakovsky, por distintas cosas, ¿no? También políticas. Y además tenían expectativas muy jóvenes. Y sin embargo, entonces, igual que Martí, escriben toda su vida. O sea, pensemos
Martí con 72 volúmenes de toda su obra. O sea, ¿qué quiere decir? No sé, ¿por cuántos años duró? Como 37, 38, quiere decir, ¿cuántos libros? Si son 72 volúmenes. Entonces, es mucho. Bien, estas nuevas tesis del 29 se van a construir, se van a establecer, esta del 29, en la base de toda la lingüística y de toda la moderna crítica literaria. Sin estas tesis no se puede construir la disciplina de la teoría crítica literaria o la estética. Y eso va a marcar, ¿no?, las producciones, porque en general las vanguardias a nivel general, no sé, pienso en Joyce, en Proust, en qué sé yo, ellos estaban muy influenciados por todo lo que llegaba, ¿no? Y lo poco que llegaba y lo poco que se traducía se iba de alguna manera tratando de asimilar, ¿no? Tratando de asimilar pequeñas cosas de esta tesis que ya estaban echadas el 29, que ya estaban establecidas el 29. Bueno, aquí yo les puse la principal obra de Mukarovsky, que es Función, Norma y Valores Estéticos como Hechos Sociales. Y ahí el mismo título de la obra ya va señalando la postura teórica del autor, ¿no? Lo que hablábamos de las funciones del lenguaje, cómo funciona la norma y cómo yo establezco un valor estético, y todas estas tres cosas yo las establezco como hechos sociales, ¿no? Entonces, es interesante que es una actividad especializada, le puse ahí, pero polivalente, es decir, lingüística, estética y teoría de la literatura. Y creo que es súper importante tenerlo en cuenta, por ejemplo, cuando uno escribe, obviamente, y cuando uno lee, porque en el fondo esta actividad polivalente, a pesar de que es muy especializada, ¿no?, porque es primera vez que se está estableciendo un objeto estético, un objeto científico, después todo eso se va a criticar. Nosotros lo que tenemos quizá es la crítica, pero no tenemos lo criticado. Entonces, la teoría crítica es eso. Yo aprendo a andar, ¿no?, a caminar con los zapatos de este teórico para ver qué me quiso decir, ¿no?, qué logró pensar, y después entonces yo me podré plantear en descomponer o criticar eso, pero no primero descomponerlo como sin saber cómo compuso, ¿no? Bien, entonces este es el punto de vista clásico, imagínense. O sea, no recibimos el punto de vista clásico, porque ya esta obra es de culto, las tesis del 29, ¿no? Y obviamente ya, como les coloqué ahí también, habían desarrollado ya las propuestas, defendido las propuestas, muchas del formalismo ruso, pero la insertan en una metodología científica más amplia. Praga entonces fue capaz, ¿no?, de establecer, bueno, los checos son geniales en ese sentido, uno lee después mucho a los teóricos checos y a los teóricos húngaros, por ejemplo. Yo les puse aquí, más abajo, la dialéctica de lo concreto, si lo pueden ver desde el 62, 63, de Karl Kosik. Ya el título lo dice todo, ¿no? Esa dialéctica de lo concreto. No es esa dialéctica mental, como dogmática también de alguna manera, propuesta por incluso, y criticado también, o sea, a mí me parece, de los franceses, ¿no? Sino que es una dialéctica para poder transformar la realidad. Y en este caso es para mí muy interesante, porque para mí no es la literatura un adorno o una acumulación para uno sentirse erudita o sentir como que sabe más que el otro. Aquí yo creo que lo que se mide es cómo uno transforma la realidad con eso que está pensando. Tengo Entonces, una pregunta, perdón. Yo busqué el término dialéctico, pero iba muy inclinado a lo filosófico y no me quedó claro en realidad a qué nos referimos. O sea, aprovechando que hay como... la dialéctica es una palabra que viene desde los presocráticos incluso, antes
las escuelas morales que se llaman, antes de lo que se pudo establecer como la filosofía oficial, porque a todo esto Platón y Aristóteles dejaron fuera a las escuelas morales y a los presocráticos, o sea, es otra laguna estructural que nosotros tenemos. Solamente, no sé, ciertas cosas, ciertos planes, pero es un concepto que ya se usaba antes de esta filosofía oficial. Ha tenido muchas conceptualizaciones, ¿no? Esa dialéctica de lo presocrático atiende más a la unión o a la relación, ¿no? A la relación entre el pensamiento y la realidad, ¿no? Creo que se opone después fuertemente en los clásicos y en la Edad Media, se opone fuertemente a lo metafísico, ¿no? Y es algo que yo también comparto, en el sentido de que lo metafísico es algo abstracto, algo que yo pude, como que el pensamiento fuera algo abstracto, ¿no? Piensen, por ejemplo, en lo que pasó de Platón, como en esta ciudad de las ideas arriba, yo puedo entonces el pensamiento considerarlo como algo abstracto que no necesariamente tiene un correlato con la realidad. Y yo creo que a través de los años lo que fue haciendo la dialéctica de distintas corrientes, porque muchos filósofos agarran esta dialéctica. Nosotros tenemos, por ejemplo, a Hegel, agarra la dialéctica. La escuela de Frankfurt va a agarrar también el concepto de la dialéctica. Nosotros aquí vamos a ver cómo se establece desde el formalismo ruso esta dialéctica. En el fondo, es la relación entre pensamiento y realidad. Y la gran pelea es contra algo dogmático, abstracto, que no necesariamente tiene que tener una relación con la realidad. Pero cada uno de los filósofos lo va a definir. Entonces, cuando yo hablo de dialéctica, yo tengo que establecer, ¿no? El campo de los teóricos, desde dónde está mirando ese teórico. Entonces, la definición que vamos a ver acá tiene que ver con ese, ¿cómo se llama? Con ese formalismo ruso, ¿no? Y principalmente porque la base de la construcción es marxista, ¿no? Se había establecido, ¿no? Desde el campo marxista que para yo, que habían condiciones objetivas de la realidad, pero también condiciones subjetivas de la realidad, del sujeto, ¿no? Que está interpretando esa realidad, y entonces la dialéctica tenía que tender, ¿no? Tendría que tender a, a pensar este sistema de conocimiento tomando en cuenta todo lo que eran los estratos sociales, tomando en cuenta cómo se estaba llevando la realidad. ¿Claudia? Ahí está, que se sale por la señal. Sí, se había ido, pero regresó. Sí. Entonces la base marxista permite que de alguna manera el formalismo ruso engarce, ¿no? Con este concepto de la generación de conocimiento, en donde no se concibe un sistema filosófico que pudiera solamente ser una abstracción, solamente una cosa como por ahí arriba, sin una relación con la realidad, sin una bajada a la realidad. Y por eso lo que hacen los checos a través de Cosick, ¿no? Es pensar esa dialéctica de lo concreto, para el arte, para la literatura. Recuerden que esto no es puede ser pro-marxista, pero no pro-estalinista, porque después cuando los checos van a ser invadidos, ¿no? por toda la configuración rusa, ellos van a estar en contra, la sociedad de escritores y sobre todo Cosick se van a levantar a través de sus sociedades de escritores y van a estar en contra de esa intervención. Y de hecho lo que nosotros tenemos en la guerra también que estamos mirando ahora es el conflicto eterno, ¿no? De autonomías, ¿no?
o faltas de autonomía, y es lo mismo que a nosotros nos pasa en el sur de Chile. Tierras, ¿no? Recuperación de tierras frente a un despojo, y autonomía. Entonces, es interesante pensar que uno va tomando decisiones también en los marcos del pensamiento. No es lo mismo pensar desde una forma metafísica, desde una plataforma metafísica como del pensamiento, que es desde una dialéctica. Todo lo que yo he revisado, todo lo que de alguna manera uno ha revisado de los distintos filósofos y todo eso, a mí me parece que es más complejo, ¿no? Y para mí yo creo que lo complejo da más cuenta de la realidad, es optar por esta manera dialéctica, porque tiene que ver con lo concreto. Y en este caso el formalismo ruso y el Círculo de Praga atiende al objeto estético en este momento, en este país, producido por tal escritor o escritora, etc., por el texto, pero también cruzado por esta serie, ¿no?, de Tiana, ¿no?, y por esta estética del fragmento, lo que vamos a ver. Es decir, caso a caso. A pesar de que hay un sistema nacional, internacional, los rusos también lo dicen. Pero si yo, por ejemplo, tomo un texto, como uno dice, nada está en el vacío, en el sentido de que ningún libro está en el vacío. Entonces, si yo tomo un texto y leo, por ejemplo, de Juvencio Valle, un sesentista, ahí está el libro, Juvencio Valle, esto lo tengo aparte porque tengo que pegarlo, es una antología, un sesentista, que es muy seguido acá. O sea, bueno, el sesentismo es nuestra principal escuela, dice mi texto, pero después uno sabe que es el piso, pero no el techo, ¿no? Y dice umbral, ¿no?, en el título. Entonces yo tengo que establecer esa relación del texto con la generación, con los autores, con la literatura chilena, con la literatura universal, pero esto no deja de ser un texto concreto, ¿no? Porque si no yo me voy como por allá arriba, por allá arriba, para allá arriba, y un poco también lo que se ha dado en llamar poesía metafísica, que no sé, por lo menos yo no veo que nosotros tengamos, le he preguntado a todos los teóricos si hay poesía metafísica en Chile, pero sí lo he visto en el Perú, que me han dicho, hay poetas que se dicen metafísicos, ¿no? O como una generación, o como una escuela, poesía metafísica. Aquí yo creo que hay teóricos que han dicho, mira, esta poesía es metafísica y todo, ¿no? Pero yo creo que acá, incluso la poesía más metafísica está muy relacionada con una clave filosófica, que es también que le da como toda una vuelta de tuerca, ¿no? Una relación también con los elementos cotidianos, con lo concreto, con la realidad. Entonces, a mí me parece una manera de pensar más abierta, más de acuerdo a este tiempo también, esta configuración de la dialéctica. Y yo creo que se podría hacer un libro, no sé si existe, con todas las definiciones de dialéctica desde el principio hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, no sé, quizás puede ser una tesis doctoral o una cosa así, porque cada concepción de la dialéctica ha ido teniendo sus bajadas, ¿no? Perdón, para no perderme, ¿cómo serían esos conceptos metafísicos? O sea, yo ahí me quedo. Ya, mira, si tú, por ejemplo, piensas en la metafísica, hay un padre de la metafísica, que es Husserl, y lo vamos a ver también más adelante. El padre de la metafísica y todo eso, o sea, la fenomenología, pero que también tiene que ver con la metafísica. Pero si uno piensa en la metafísica, ya es un libro de Aristóteles. ¿Qué es lo que significó? Más allá de la física, era solamente eso, o sea, más allá de lo real, existen ciertos conceptos que yo puedo pensar. Y así se llamó el libro de Aristóteles, Metafísica. Más allá de la física, de lo real, yo tengo todos estos conceptos para pensarlo. Entonces, ¿cuáles serían los conceptos metafísicos? Aquellos que responden a una verdad absoluta. Lo bueno, no, el bien, la verdad, ¿no? La valentía. Un poco lo que salía Sócrates ahí en lo griego a un soldado le preguntaba, ¿qué es la valentía? ¿No?
el concepto general, lo que, digamos, lo bello, ¿no? No, si nosotros pensamos, nosotros todavía estamos bajo los conceptos de la belleza de Kant, ¿no? De la crítica del juicio del gusto, ¿no? De la crítica de la razón pura. Él, ¿no? Estableció un sistema de, de pensamiento que implicó los conceptos de belleza. Y ese concepto de belleza obviamente es trascendente, es decir, no responde a la dialéctica de los formalistas rusos. ¿Por qué? Porque no se adapta a los tiempos, no va evolucionando con el contexto histórico, no va cambiando con el contexto histórico, sino que es un concepto de la belleza, por ejemplo, o el bien, o qué sé yo, la bondad, para ponerlo así, ¿no? La valentía, la mujer, el hombre, es un concepto trascendente que viene desde el principio de los tiempos hasta ahora. Y muchos dogmáticos o gente conservadora tiene que apostar a que eso no puede cambiar, porque es la única manera, esas constantes, esas continuidades, es la única manera de establecer sistemas de control. Iglesias, partidos políticos, sistemas ideológicos, escuela, familias. Para andar este sistema, lamentablemente necesitó esas dicotomías o opuestos binarios de lo que hablábamos. Y se estableció esos conceptos que son inmutables. Y eso dio una jerarquización, ¿no? Porque alguien tenía que establecer qué es la verdad, qué es el bien, qué es la mujer, qué es el hombre. Y lo que hablábamos del, no sé si lo hablábamos acá en otro curso, de los no binarios, es que rompen esta dicotomía entre lo masculino y lo femenino, y si yo hablo con ellos me dicen es que es fluido. Un día puedo ser ella, otro día puedo ser él, y hay nombres sociales, y no estoy, digamos, respondiendo a mi nombre, el que me pusieron mis padres. La Cata, por ejemplo, una amiga que tengo, pasa a ser Plaga. Y, y ellas se consideran no binarias. Y rompe esta dicotomía. Entonces uno podría preguntarse, ¿cómo se construyó estos opuestos, estas dicotomías? Y va a todos los sistemas filosóficos, y ahí yo me encuentro con conceptos metafísicos, que son absolutos. Y de ahí yo establezco lo que decía Foucault, una orden del discurso, una autoridad, ¿no? Porque entonces, ¿quién dice que es la verdad? ¿Quién dice quién está loco y quién está cuerdo? Necesito establecer una definición. Y esa definición siempre es control social. Por eso que nosotros hablábamos de que el lenguaje es la peor de las cárceles, puede ser nuestra liberación, pero también es nuestra principal cárcel. Porque es muy antigua, muy conservadora, y obviamente hay que quebrarla, hay que fisurarla para poder establecer cosas distintas. Pero fíjate que yo ayer escuchaba en otro taller un poco sobre este tema. Creo yo que ellos hablaban sobre el Capra o el Tao de la física, y tiene que ver mucho con esto del budismo, ¿no? Pero también hablaban sobre los siglos que tiene de antigüedad, o sea que no estamos hablando como de algo nuevo. Y como tú decías, ¿será que existe este tipo de poesía y que dicen de que entonces sí se escucha en Perú, por ejemplo, ¿no? Pero quizás como que a nivel mundial hay como personas que sí quizás se enfocan, pero más que todo este tipo de literatos que les gusta mucho el tema de la espiritualidad. Entonces, ellos vienen y tratan de crear su literatura, como ellos dicen, como para un tipo de ambientación de la sanación. Yo lo estaba como escuchando y yo dije, ¿cómo es esto, no? Pero él hablaba del Tao de la física, y al escuchar los temas que vienen relacionados, como están relacionados con el budismo, entonces también es como esa especie de transición, siento yo, del cuerpo
y estar como conscientes también del entorno y aún así yo siento que tiene mucho naturalismo también. Entonces, estaba yo como tratando de analizar como unos textos que escuché y me quedé como pensando, ¿no? Y siento que están como muy llenos de naturalismo. Entonces, Bueno, un poco para hablar de este tema, ¿no? De la metafísica, porque me quedé como pensando y creo que como lo más cercano de cómo yo lo estoy hilando es con este tipo de literatura y bueno, y con este concepto que ellos tienen del Tao, ¿no? mira, la naturaleza, decía alguien por ahí, ya no me acuerdo quién, es el mayordomo de Dios. Porque la naturaleza te prueba para el creyente la existencia de la trascendencia. Entonces, si yo leo el sesentismo, por ejemplo, chileno, está muy unido a la espiritualidad y también al paisaje. Y eso lo quiebra las neovanguardias del 80. Y es lo que yo creo que le falta al Perú y a varios países. El quebrar la misma, otras escuelas. Yo creo que acá no se configuró ese, por ejemplo, decir poetas metafísicos, porque quizás la metafísica nuestra está más en clave filosófica. Por ejemplo, no sé si han visto Casanueva, que es un poeta que escribe Requiem para mi madre, yo se los puedo mandar, pero la clave filosófica hace que es más espeso el texto, ¿no? Pero hoy día leía algo también que me llegó en Instagram decía poesía metafísica y me empecé a leerlo y dije, claro, esto tiene que ver mucho con las concepciones de la poética como en función, claro, de la espiritualidad, muy en relación al Oriente, ese viaje a la India del 60 al 70, muy en relación con lo que hizo el barroco también y el barroco latinoamericano, esa unión eh, con esa cristología, ¿no? Esa tradición judeocristiana, pero que además se abre al oriente. Entonces ese viaje a la India, que ahora es como el viaje a China, ¿no? Pero porque el viaje a China es como más comercial, como muy como de capitalismo financiero, por decir así. Pero este viaje a la India del 60 al 70 es una apuesta espiritual. Y por ejemplo se ve mucho en Cuba, cuando el régimen se opone a la religión. Eh, si tú ves la poesía de Cuba de los últimos 10, 20 años, muchos de ellos van a hablar, por ejemplo, no me acuerdo del poeta, pero tiene un poemario, se llama, creo que se llama Brauer el apellido, algo así, Malecón Tao. ¿Me entiendes? El malecón, ¿no? Tao. El malecón ese de Cuba, de La Habana vieja, ¿no? Y Tao. Claro, porque para él, para Cuba, ser creyente fue ser revolucionario en ese tiempo. De alguna manera, si tú fuerzas las cosas, produces el efecto contrario. Y entonces generas una poesía terriblemente espiritual, ¿no? Porque además tienes muchos componentes, ¿no? Que fueron eliminados de la historia de Cuba, porque eliminaron todo lo afro, ¿no? Pero igual se aparece, es como de alguna manera, bueno, en Brasil sobrevivieron, pero en Cuba se eliminó. Y entonces está ese sustrato abajo, ¿no? También de la espiritualidad que me negaron, vuelve y la coloco entonces en los textos. Y creo que, claro, tiene mucho que ver con verdades absolutas, con apuestas a ideas o a esencia. Por eso cuando alguien dice, no, es que la esencia de esto, yo digo, no, ¿qué es la esencia? Porque uno dice, ¿qué es la esencia? ¿Quién lo define? Y tú empiezas a ver, y siempre hay instituciones, siempre hay un control social que dijo, esta es la esencia, ¿no? La esencia de las democracias, la esencia de lo masculino, la esencia de lo femenino. Claro, y alguien lo definió, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con los binarismos, con configurar el mundo binariamente. Creo que estamos en un mundo, incluso esto es binario, porque por ejemplo, el lenguaje doméstico versus el lenguaje poético
es un binarismo, y yo puedo criticarlo. ¿Por qué? Porque hay una crítica del 60, 70 en adelante a los binarismos, a los relatos absolutos, ¿no? Hay una crítica a la modernidad. Después de la Primera, la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ha pasado, hay una crítica. Entonces, claro, estamos viendo desde ahora. Ahora estamos, bueno, después de la batalla todos son generales, pero lo que estamos haciendo ahora es como caminar en ese contexto. Obviamente que los rusos y todo lo demás no veían todo este tema, ¿no? Pero sí yo creo que el marxismo, lo ateo del marxismo, por decir así, la dialéctica, hizo que los tipos hicieran un enorme esfuerzo por romper con los sistemas de trascendencia y con estos conceptos metafísicos. Y creo que a los franceses se les pasó un poco la mano al agarrar el estructuralismo francés y que eso nos llegara a nosotros como la primera escuela. Y que se generó una mala fama del formalismo ruso también. El formalismo ruso se pasó como que era pura formalidad, era puro constructivismo, y que en el fondo no había una relación con la realidad, cuando era completamente imposible, porque nosotros lo vimos con las series literarias, con las series históricas, ahora lo vamos a ver con la estética del fragmento. O sea, todos los teóricos, rusos por lo menos, y teóricas, estaban en función de unir o relacionar o mirar de una manera dialéctica el texto mismo o la obra de arte versus la realidad. Es un gran esfuerzo, eso es lo más difícil. Entonces, cuando a mí me hablan de poetas metafísicos, yo miro y digo, ¿pero qué es eso? Nosotros en Chile no tenemos eso. Y yo creo que tenemos una tradición literaria en poesía. La podemos cuestionar y todo lo que ustedes digan, pero en Chile hay una tradición literaria fuerte. Si ustedes me dicen Cuba, tiene una tradición literaria, no la puedo tirar abajo. Tiene todo el barroco latinoamericano, la revista Origen, y era terriblemente creyente la revista Origen. Habían curas dentro de la revista Origen, ¿no? Pero los tipos tenían una estética, y entonces también hay que empezar, lo vamos a ver, a andar con ellos, ¿no? Pero yo creo que ellos no hubieran colocado, no veo a Lezama diciendo yo soy un poeta metafísico, porque si ustedes leen los textos, está la idea por acá arriba, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace el poeta cubano? Lo baja hacia el objeto, hacia lo concreto. Y eso es lo que genera, yo creo, la calidad de los textos, esa dialéctica. Y nunca dejar que el texto esté como por allá arriba, ¿no? Y no tenga esa bajada, ¿no? Creo que por lo menos cuando uno conversa, esa relación, nosotros, por ejemplo, acá la tenemos clara. Y entonces los poetas pueden ser muy filosóficos, muy espiritualistas y todo, pero siempre van a tener ese respeto, creo, y también incluyendo siempre lo concreto y siempre los objetos. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí ha habido una apuesta dialéctica en nuestra poesía. Y eso yo creo que nos ha ido salvando de alguna manera, porque si hubiéramos tenido poetas metafísicos, creo primero que no se hubiera podido generar la neovanguardia del 80. A nosotros eso nos da una lección. En plena dictadura, una poeta es capaz de generar un poemario como La Batalla de Chile, ¿no? Y esa Batalla de Chile, la bandera de Chile, y esa bandera de Chile está en relación con las tomas. En ningún momento está la toma, está y no está, pero hay una deconstrucción del lenguaje increíble y hay una relación con las vanguardias y con la neovanguardia. Ella no se considera neovanguardia, es muy bajo perfil, Elvira Hernández, pero nos llama la atención la deconstrucción del lenguaje. Y es lo mismo que hace Huidobro con Altazor, y así Juan Luis Martínez, que acá también lo puse, etc. O sea, no hay revolución si no hay revolución del lenguaje. No hay revolución afuera si no hay una revolución en el texto. Eso lo entienden los cubanos y lo entienden los rusos. Entonces, cuando ya se habla de realismo socialista,
se quita la creatividad. Y por eso Mayakovsky también de alguna manera se suicida, porque al final termina siendo el poeta de un sistema totalitario. ¿Y qué pasa acá con Zurita también? Cuando escribe su Oda a Lagos, le cuesta mucho salirse de eso, porque mata la lengua, porque al final genera una oda a un tipo que ahora nosotros vemos como alguien de la concertación, traidor, ¿no? Un presidente de los empresarios. Entonces, y el poeta genera una oda, ¿no? Entonces tenemos una muerte literaria, por decir así, ¿no? Yo mato mi lengua, y eso es complicado. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera nos enseñan los rusos y los cubanos y todo eso, ¿no? Porque ellos están donde las papas queman. Uh-huh. Ya, entonces, transformar la realidad. La transformación de la realidad tiene que ver con la ciencia, porque si ustedes ven, al principio del siglo XX es la gran relación con las ciencias, con los movimientos. Obviamente está el futurismo facho, ¿no? El futurismo es como la primera, o sea, la corriente artística de vanguardia fascista, ¿no? Dicen, ¿no? Ese gran homenaje que hacen a la máquina de Marinetti, ¿no? Ustedes ya más o menos tienen que haberlo conocido, haberlo escuchado en algún lado, pero también vamos a ver un poco las vanguardias. Pero esas vanguardias, que también hay vanguardias latinoamericanas súper interesantes, nunca el poeta ha estado lejos de la ciencia. Yo no lo he visto nunca lejos de la ciencia. Es más, me parece súper interesante aquí la apuesta entre la física, la matemática y la ciencia. O sea, aquí tenemos grandes poetas científicos, grandes poetas físicos, grandes poetas matemáticos. Y, por ejemplo, de Nicanor Parra, que siempre se señala. Y, entonces, la unión, ¿no?, de esa relación entre la ciencia y la realidad es también importante en ese tiempo, ¿no? Y creo que cada cierto ciclo también se va uniendo estos grandes descubrimientos científicos unidos con esta realidad. Y bueno, acá tenemos toda la construcción, lo que hablábamos del diseño, las grandes construcciones con la máquina, el automóvil, bla, 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 ¿no? O sea, ahí tenemos un gran mundo que se abre en relación con esta dialéctica también y esta manera de configurar la realidad. La idea era partir de la realidad concreta y ver cómo ella misma es dialéctica de lo real, compleja, llena de tensiones y matices que lo enriquecen, y no una dialéctica mental y dogmática. Miren, esto es importante porque hablábamos en la clase pasada de que teníamos que quebrar la teoría del reflejo, es decir, el arte no refleja la realidad, es más, muchas veces la refracta, es decir, hay un desvío, y de hecho yo creo que es eso, un desvío, una deriva, ¿no? Entonces no estuvieron muy de acuerdo con obviamente el realismo socialista, y muchos fueron perseguidos, ¿no? Y entonces ya se dejó la postura que le dio la vitalidad y la energía a la Revolución Rusa. Yo acá hice una pregunta que tiene que ver con ciertos teóricos que también han construido esto de ¿por qué volver a Mukarovsky y a la Escuela de Praga? ¿Y por qué hoy? Dice, la primera pregunta nos confronta con la historia y sus vicisitudes. La Escuela de Praga, que tuvo su auge entre los 20 y 40, fue uno de los avatares, parece, más interesantes del desarrollo de la lingüística, la poética, la estética y la teoría de las artes en el siglo XX. Entonces uno pregunta, ¿pero por qué no lo conozco? ¿Por qué no lo pasan? ¿Por qué lo tengo que leer como por mi cuenta? El rasgo definitorio de su quehacer fue que en Praga toda esta ciencia, o aspirantes a hacerlo, más concreta o más filosófica, piensen que lo dice Borges también, o sea, aquí también está la alquimia, están las juderías de Praga, todo lo que implica la cábala, no está solamente, recuerden que la astrología era una ciencia, ¿no? O sea, para nosotros ahora no es ciencia, pero era una ciencia. Para nosotros ahora es la astronomía.
Pero esta visión, ¿no? Las aspirantes a hacerlo, más concreto, más filosófica, avanzaban en una íntima relación y colaboración de unas con otras, bajo el liderazgo de la nueva lingüística y la naciente semiótica. Esta simbiosis interdisciplinaria tan amplia que se produjo bajo la égida del Círculo Lingüístico de Praga, y ahí le puse los años 26-48, no se había dado antes y tampoco se ha logrado repetir después. Creo que solo puede haber un gesto en la Escuela Frankfurt, ¿no? Y parte también de los estudios latinoamericanos, como vamos a ver. Pero esta visión tan disciplinaria, tan transdisciplinaria, creo que fue en todos estos años, 20 años, por decirlo así, una lección para el campo del conocimiento. Hubo un silenciamiento entonces de la escuela, primero por Stalin, que lo intenta matar en 1940, persigue a Makarowski fuertemente, después por las malas traducciones de los textos rusos que lo hacen inteligible, traducen, pero uno cuando lee a Makarowski termina no entendiendo nada porque es inteligible, ¿no? Es decir, el traductor es un traidor, dicen, entonces tradujo mal, y además porque el ruso es muy difícil. Y por el borramiento que hacen los franceses. O sea, tenemos 3 causas ahí. Entonces, por eso se genera una laguna estructural, porque al final son varias aristas que se juntan para que exista esa laguna, ¿no? No es un presente alentador para un trabajo duro como es la teoría y el pensamiento crítico. Para muchos, la teoría se ha convertido en un anatema, sin darse cuenta de que la no teoría es también solo una teoría mala. Por eso, cuando vino el tema de las antivacunas, que tengo mis primos y todo, pensaba, cuando empezó con las vacunas, yo dije, oh, vamos a tener antivacunas, Argentina va a tener más antivacunas, porque había vivido allá y vi una cosa muy New Age, y dije, no, no se la van a poner. Y en Chile va a haber, pero no tanto. Y yo dije, somos tan antiteóricos, de alguna manera tan anticientíficos, nunca hemos reconocido a nuestros científicos, sobre todo en Chile. Es muy difícil decir, mi filósofo, distinto a Argentina. Argentina tiene filósofos. Muchos de ellos no están en la televisión, no están recuperados, entonces uno empieza a ver, y yo siempre he visto este país como antiteórico. Y es más, muchas personas que hablan dicen, ay, lo demás es literatura, lo demás es poesía, ustedes lo deben haber escuchado, ¿no? Aquí es difícil porque muchos le van a decir a esos periodistas o esas cosas que, por favor, no es, o sea, aquí casi todo ha sido poesía, casi todo ha sido literatura. Se ha planteado las grandes cosas a través, porque los mismos poetas han ido generando esa relación con la ciencia también y todo, ¿no? Pero como somos terriblemente antiteóricos, esa es otra teoría, la no teoría. Y en el fondo también es para mí una teoría mala, ¿no? En los años 80, y aquí lo saqué de Bolek, me parece, lo voy a poner, en los años 80, Milán Kundera replanteó la necesidad del espacio cultural centroeuropeo, lo que se llamó la apuesta checa, ¿no? Kundera siempre ha tenido esa visión, ¿no? De esta apuesta del corazón de Europa. Kundera recuerda el legado que este espacio dejó a la cultura occidental moderna. Y aquí hay distintas cosas que sería bueno que ustedes en algún momento revisaran. Es un pincelazo. Por ejemplo, el psicoanálisis de Viena, el estructuralismo de Praga, la nueva estética de la novela a partir de la obra de Kafka, Musil, Broch. Yo las tengo aparte porque, bueno, sobre todo Musil, no sé si lo ha leído, pero es El hombre sin atributos, ¿no? Tiene 2 tomos muy interesantes, y bueno, Kafka, para qué hablar. La dodecafonía de Schönberg. O sea, toda la construcción de lo que es la música contemporánea está aquí, ¿no? Ahora, no solo aquí, esto es completamente europeizante, porque aquí, como aquí, también hay, no sé, pues está Villalobos en Brasil, hay mexicanos, hay distintas personas que hacen estudios, ¿no?, en relación a la música, y ahí hay hartas cosas que se puede hablar. La música de Bartók, el teatro del absurdo, ¿no?, de ahí de Bikewitz, algo así. A esta lista se podría agregar la fenomenología fursiana, ahí también está este toque, ¿no? El humor especial de Buen Soldado, Bech, el teatro liberado, de aquí, de todos estos teóricos, o de estos dramaturgos, el positivismo lógico de Viena,
todo está atravesado por la lógica. Nosotros luego vamos a sacar un libro de Bas Ferreira, lo que le hablaba de lógica. Creo que es súper interesante ir viendo la historia de la lógica también, ¿no? Que la lógica no es solamente formal, aristotélica, sino que hay otras lógicas. El fenómeno de Wittgenstein hablando de la espiritualidad, etc. Sin ellos, concluye Kundera, la cultura occidental moderna es impensable. Ahora, todo esto podríamos hacer el símil y cuando veamos los estudios latinoamericanos vamos a ver cómo Bas Ferreira está también un teórico, un lógico, ¿no? Desde la filosofía de las lógicas uruguayo, también en 1900, 1910, ¿no? También está colaborando con esto. Ahora estamos viendo esta parte, pero en paralelo hay muchos teóricos latinoamericanos y de otros lados, muchos que yo no domino, yo estoy solamente pasando una parte, una pincelada, que también están aquí y en paralelo, ¿no? De alguna manera son contemporáneos. Bien, Bukarovsky es el fundador del binomio arte y sociología. En todo arte hay una función estética que más allá del objeto artístico se concentra en el lugar que este ocupa en la sociedad, el rol. ¿Cómo influencia en esta sociedad? La función. La percepción estética es distinta según su estrato social, según también la disponibilidad. Esto está contra la premisa marxista, lo puse ahí, en donde todo señalaba que todos percibimos igual lo artístico, ¿no? Aquí hay una diferencia, porque él señala que no, que depende del estrato social, la disponibilidad que la persona tenga, ¿no? Frente, uno diría las expectativas que tiene, más todo el capital cultural, entre comillas, todo lo que cruza a ese receptor. O sea, si ustedes se dan cuenta, aquí ya está viendo al lector ya el formalismo ruso, y está avalando lo que vamos a ver después en los 60 con toda 40, 50, pero hasta los 60, la teoría de la recepción, de la escuela de Constanza, que son toda la escuela de los alemanes. ¿Por qué? Porque los tipos ya ven que va a depender de la disponibilidad, del estrato social también, y yo diría, de todo el tema, no lo dicen ellos, pero después se va a ver el género, todo, ¿no? No es tan fácil, algunos dirían, el interés que tiene la persona por este objeto artístico. Entonces la percepción estética va cambiando de acuerdo a la sensibilidad estética. Y eso lo dice también el Bas Ferreira, ¿no? Los uruguayos también a principios del siglo XX ya logran establecer. Y recuerden, me parece que los venezolanos, Picón Salas, ¿no? Tiene un libro que se llama La historia del sentimiento, y eso en 1900. O sea, no es que no estén pensando, ¿no? Y hay una historia del sentimiento, ¿no? Y aquí se habla de percepción, se habla de sensibilidad, y entonces, de alguna manera, sí está estableciendo el estrato, ¿no? Y entonces eso, con el marxismo, que es de alguna manera más dogmático, dice no, todos somos iguales y percibimos de la misma forma, ¿no? Nosotros solemos relacionar la estética con el concepto kantiano de la belleza, lo que estábamos hablando. Pero Bukarovsky relaciona la estética con su función, es decir, estar destinada a mover nuestra percepción de una manera artística. Dice que casi todo tiene una función estética, pero no todo es un objeto artístico, ¿no? Depende entonces de nuestra edad, estrato social, económico, ¿no? Y generación que recibe la obra, el contexto histórico, etcétera, ¿no? La generación que recibe la obra, la generación que está en 1910, no es la misma la generación de ahora, ¿no? Después de un siglo, la chilena, por ejemplo. El contexto histórico, etcétera. Entonces, esta función está en relación, ya vamos terminando ahí, con la conciencia colectiva. ¿Qué es la conciencia colectiva? Miren, eso a mí me interesan los rusos, ¿saben por qué? Porque hacen un esfuerzo enorme porque las cosas no sean metafísicas. Por eso me interesan. Porque de alguna manera nuestra apuesta, yo creo, como grupo también y todo, siempre ha sido concreta o materialista, por decir así, ¿no? Y dialéctica. Entonces, para Jung, la definición de conciencia colectiva, inconsciente colectivo, después hablará de los arquetipos, es metafísica. Sin embargo, para Bukarovsky habla de que la conciencia colectiva es el entramado social
que produce gustos mayoritarios, no autoritarios, sino que establece ciertos gustos, ¿no? Hay cierta, por ejemplo, hay cierta conciencia colectiva que hace que, por ejemplo, el reggaetón sea asimilado por entre los 20 y 25, y hace que nosotros, 50, 60, lo rechacemos, ¿no? Los rusos ya tenían claro que esto va a depender del grupo etario también, ¿no? Va a depender del contexto histórico. Y entonces a nosotros nos pasó lo mismo, quizás con el H, la lambada, en algunos momentos el rock, ¿no? Para otros los Beatles fueron también de alguna manera considerados como salvajes, no fueron vistos como son vistos ahora, ya son como clásicos, ¿no? Entonces eso va cambiando, por lo tanto el formalismo ruso tiene algo súper importante para nosotros, la evolución literaria, ¿no? Esta función estética está en constante evolución. Es una fuerza, una energía que atraviesa el objeto y por las correlaciones al interior del sistema, ¿no? Y con otras series, hace que todo esté en movimiento. Por eso la literatura está viva. Eso era lo interesante de los rusos y también del Círculo de Praga, que están trabajando con una cosa viva, ¿no? Y entonces está atravesado por todas estas correlaciones y por lo tanto hay conflicto, hay tensiones. Creo que eso también permite que después muchos campos del pensamiento se hable, por ejemplo, no sé, pienso en la Butler, el género en disputa, como el campo cultural es como un campo de batalla y donde disputo ciertos conceptos, ¿no? Y eso es porque es dinámico, es porque esto está cambiando, por eso la literatura, por ejemplo, uno se podría haber dedicado a las matemáticas, a unas ciertas matemáticas, ¿no? Pero uno hubiera establecido como un gol, una definición, estar estudiando en un campo con una matemática tradicional, porque ya la matemática también es otra matemática, hay filosofía en las matemáticas súper interesante, pero yo me puedo establecer como un lenguaje formalizado, ¿no? En las matemáticas de una manera tradicional, yo voy a ir hacia las definiciones, los resultados. Y sin embargo, la literatura es justamente el campo del indefinible. Y qué más dinámico y qué más energético que eso, ¿no? Entonces ellos ven que hay de alguna manera un dinamismo y que no pueden caer también en dogmatismo porque si no, no logran entender la complejidad. Mukarovsky habla de la esfera artística como aquella que nunca está cerrada, sino que entran y salen elementos. La sociedad determina qué es o no literatura y las instituciones son determinantes. Y siempre se podrá criticar esto, pero el diario de vida hasta Ana Frank no era literatura. Entonces uno puede preguntarse que a lo mejor lo que nosotros consideramos literatura hoy día no lo va a hacer mañana y otras cosas que no consideramos sí la va a hacer. El diario de vida le costó mucho instalarse como literatura y solamente tuvo que pasar las guerras y Hitler ahí mediante para que pudiera ser considerado literatura, o todo el género epistolar. Aunque el epistolar venía como de la Edad Media, ya con una cierta cosa más clásica, ¿no? Pero el diario de vida no. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, aquí le puse ejemplos, siempre le puse ejemplos de evolución literaria. Tiana Mukarovsky puse la conexión entre las obras literarias y de estas con otras series vecinas. Por ejemplo, Puig, prescinde del narrador, tenemos un acta policial, una noticia, etcétera, un narrador argentino, Boquitas Pintadas. La última escena de Boquitas Pintadas quema las cartas y de esos fragmentos se va contando la novela. De esos fragmentos se va contando, ¿no? Pasan y yo voy contando a través de esos fragmentos que me llegan de esas cartas quemadas. Yo en todos lados puedo ver ese fragmento. Nosotros, toda la literatura y toda la cultura está sobre un fragmento. Por ejemplo, también en visión griego-eurocéntrica. 9 tragedias quedaron solamente de las tragedias griegas. Son muchas más, quedaron 9, un fragmento. ¿Para qué hablar de lo que fue el Chilam Balam, el Popol Vuh, etcétera? Toda nuestra cultura es ese fragmento, esa concepción de que estamos sobre un fragmento es súper interesante.
También Rulfo dice, Pedro Páramo, cambio fundamental en la forma y esto hace que todo el sistema se modifique en relación a aprobar la evolución literaria también. Rulfo transforma la novela latinoamericana, conectada con las series históricas de México, no es crónica, pero está conectada con todo lo que es la revuelta cristera y todo lo que vivió Rulfo, ¿no? Y las leyes del reparto de tierra. Y aquí ustedes pueden observar cuando lean un pedacito cómo empieza Pedro Páramo, ¿no? Bien, entonces ahí, y quería mostrarles para terminar, no sé si lo puedo hacer. Ahí. Hay un texto de Juan Luis Martínez que es, no es una novela, sino que es un poemario, y él le pone nueva novela, y es muy ciencia, con las matemáticas, yo aquí establezco una relación o un análisis con el espacio y el tiempo. Y bueno, explico quién es Juan Luis Martínez, para que ustedes le echen una miradita, y solamente me quedo en la sección cuarta de esta nueva novela. Si ustedes ven, esta es una casa como en destrucción, es la portada. Juan Luis Martínez solía atajar su nombre, ¿no? Asturarlo, ¿no? Y eso es muy interesante porque siempre está Juan de Dios Martínez, Juan Luis Martínez, pero siempre está borrado, y, o sea, ¿cómo se dice? Tajado, ¿no? Y es interesante porque también ahí va en contra de ese nombre del poeta. Y obviamente las casas completamente entre un terremoto, como un tsunami de alguna manera, ¿no? Esas casas en destrucción. Bueno, con la nueva novela, él cambia la poesía, un antes y un después, es del 77, la poesía chilena. Muchos no han querido reconocerlo, y acá de alguna manera hay como una especie de rescate, ya ha habido un rescate, y quería que vieran en algún momento cuando tengan tiempo, la parte de, bueno, quizás pueden ver esta que tiene que ver con el desdichado, para la relación con la intertextualidad del romanticismo, del poeta, esta que tiene que ver con el Partenón, en relación a la ruina. Aquí yo le converso un poco, se habla de la curvatura del tiempo, y establezco la relación con la ruina, y puedo de alguna manera, mire, les leo esto como para terminar, dice, existe un lugar, las ruinas del Partenón, está ahí en el texto poético, tienen A, B y C, son 3 fotografías del mismo Partenón con distintas perspectivas, y abajo el texto dice, existe un lugar, las ruinas del Partenón, cuyo interés no reside ya en la importancia arqueológica que alguna vez haya tenido, sino en la creciente inquietud que provoca vislumbrar fugazmente en los alrededores del templo, la coincidencia de un momento y un lugar privilegiado, y desde cuyo ángulo es posible verificar que el espacio transparente y azul que rodea las columnas exhibe ya también visibles señales de deterioro. Y ahí ustedes van a ver cómo en el fondo Juan Luis Martínez lo que hace es transmutar o traspasar la ruina, ¿no?, el deterioro de esta ruina del Partenón hacia el cielo, hacia el deterioro de alguna forma del entorno. ¿Y por qué lo hace, ¿no?, en esta cuarta sección de lo que está hablando esta nueva novela? Muchos no quisieron nunca publicarlo, él generó una autopublicación en un libro grande, ¿no? Y ustedes ahí pueden ver distintas páginas, y cómo hay una relación también de quebrar el libro, porque de repente dice la página 62 está en relación con la página anterior, entonces yo tengo que leer el libro en relación a la página anterior o a la página que viene, y entonces yo leo el libro así, ¿no?, abierto, y me va determinando también la lectura, entonces yo tengo que ir hacia atrás y todo, un poco lo que Diego Cortázar había hecho en estos juegos para hermanos, y en las distintas formas de construir rayuela, o sea, el tipo sabe y está en relación con lo que está pasando con la física real, ¿no? No con la física del Tao, sino con la física, sabe lo que está pasando con las ciencias, con la química, sabe lo que está pasando con las matemáticas, sabe, ¿no? Y le interesa el concepto de tiempo y de espacio. Y ese concepto de tiempo y espacio está manchado, está mezclado, ¿no? Y obviamente con la nueva novela, solamente tiene 2 libros, la nueva novela y la novela chilena, y en los 2 libros son objetos poéticos prácticamente, y con eso entonces hay un antes y un después en la poesía chilena. Y ahí entonces pueden ver la conceptualización de la ruina, en donde está lo planteado por lo que estamos hablando, el formalismo ruso, el Círculo de Praga, y obviamente está también planteado lo que
lo que hizo la fotografía, por ejemplo, si yo lo coloco balado será el retrato, ¿no? Sabemos que eso es algo clásico, el arte y todo eso, el autorretrato también tiene toda una semiótica del autorretrato, ¿no? Entonces, todo está cifrado, nada es al azar. Entre más yo aumento esa apreciación estética de distintas cosas que hay, ¿no? Entonces yo tengo más puntos de anclaje para la apreciación estética de cualquier obra que ahora se me plantee, ¿no? También el concepto de obra también entró en crisis, o sea, todo está planteado, cifrado, en cuestión, y eso es lo interesante de este tiempo, que se me abre un mundo para poder pensar, es todo muy, muy creativo porque tengo que pensar más, mejor, no sé, otras cosas, verles otras perspectivas. Eso. Ya, comentario. Rudy, porque no ha hablado nada. No. Rudy, ¿estoy por ahí o no? Sí, sí, estoy por acá. Pues no, yo tratando de digerir todo esto, ¿no? Porque para mí son conceptos bastante nuevos, ¿verdad? Entonces me está costando como ir entramando todo, ¿verdad? Pero sí tengo algunas ideas sueltas ahí. Por ejemplo, cuando hablaste del umbralismo, por ejemplo, América Latina tuvo su umbralismo con la exposición latinoamericana, ¿no? De la novela. Y luego pues van surgiendo otras ideas ahí y me surgió una pregunta con respecto a esto del aterrizaje, digamos, con todo este, digamos, toda esta estructura ideológica. ¿Y qué pasa entonces con la poesía mística, por ejemplo? Que, verdad que se está incluso, está como retomando un auge en estos momentos, ¿no? Sobre todo de Europa para América Latina, ¿verdad? Que es donde se más está como rivalidando. Entonces me surge esa pregunta, pero es como mera pregunta nada más, ¿no? Pero sí, me está costando un poquito, honestamente me está costando un poco, digamos, cuadrar todo en mi mente, porque de pronto no tengo la teoría, ¿verdad? Entonces sí me está, pues, incluso me surge la pregunta si Guatemala como literatura, pues tiene digamos, sus escuelas, digamos, ¿verdad? Porque lo que mencionas es muy cierto, digamos, yo siempre le he dicho a los poetas, ¿no? Cuando me preguntan, bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo escribo poesía? O como yo les digo, mire, hay que leer poesía, hay que saber de historia, hay que saber de ciencias sociales, saber de la ciencia, y no me creen eso, o sea, no, piensan que yo estoy hablando tonterías, pero yo lo tengo claro, en eso sí creo que lo tengo claro, ¿no? Digamos, quien ha decidido abordar digamos, la literatura como modo de vida debe conocer y abarcar de todo, digamos, lo que humanamente posible le sea. Y entonces conozco, por ejemplo, las generaciones, los grupos, incluso reconozco autores, no solo porque los he leído, sino porque los identifico, que tiene Guatemala, pero a partir de ahí, de todo esto que estás planteando o que planteas, me surge la pregunta, ¿Guatemala tendrá realmente una escuela literaria? Bueno, me queda ahí todo eso, ¿no? Todo ese bagaje que nos compartes y que, bueno, estoy seguro que me va a ir nutriendo significativamente. Sé que acá están jugando los niños, pero hay otra bulla. ¿Ahí? Ya, mira, escúchame. En lo de poesía mística es del siglo... Hay una poesía mística con la que nosotros nos criamos fuerte, que es la gran poesía mística, que es la del siglo de oro español, siglo XV, XVI. Y eso es Santa Teresa, San Juan. Esa poesía mística te hace hasta dudar, porque justamente ellos relacionan la espiritualidad erotizando el cuerpo. Es decir, hazme un instrumento de tu paz, la relación en que el cuerpo de la mujer y el hombre es un instrumento para esa espiritualidad. Entonces, claro, tú lees la mística y realmente, pucha, hay un paso de creer en Dios, porque realmente es de buena calidad, ¿cómo lo vais a echar abajo?
esa mística española generó el siglo de oro español. Y eso hay que manejarla. Y además es como el sustrato, mi teoría, para lo que después va a generar todo el romanticismo español, ¿no? Lo que nosotros tenemos, el romanticismo alemán, pero también el romanticismo español. ¿Y qué pasa? Pasa a Latinoamérica después, ¿no? Como en ellos se genera como en el 18 y a nosotros pasa el 19, y a nosotros pasa a finales del 19, principio del 20. Aquí coexisten el romanticismo, la vanguardia. En Latinoamérica recibe todo después. Sin embargo, tenemos nuestras propias vanguardias y eso es bueno, o sea, independientemente de las europeas. Entonces, en las sociedades más altamente consumistas, más materialistas en malos sentidos, en un mal sentido, por decir así, ¿no? En el sentido de consumo, más fuerte la espiritualidad. Entonces es normal que surja una poesía mística, o lo que yo llamo el New Age, en sociedades terriblemente consumistas o de capitalismo financiero. Eso es algo que nosotros ya veíamos venir. Casi va de la mano del capitalismo. Eso es lo que yo creo. Justamente creo que hay también una oleada súper fuerte de lo hispánico. Y lo hispánico, muy modernista, que es como nuestro atraso, para mi modo de ver, es nuestro atraso, que uno lo ve en los libros y todo, pareciera que no podríamos salir todavía del modernismo como más almibarado, ¿no? Y que nos ha costado mucho porque hay un modernismo más crítico. Entonces también por ahí le podríamos encontrar esa explicación. ¿Por qué vuelven nuevamente? Porque, por ejemplo, uno puede ver acá, estamos llenos de centros de yoga, ¿no? Y eso es como para mantener la explotación de los trabajos, ¿no? Las clases medias que pueden pagar los centros de yoga, obviamente aquí en Santiago, ingeniero, abogado, lo que sea, o gimnasio, ¿no? Nosotros podemos ver la calle, pues, leer la calle, porque hay más cosas de una que de otra, ¿no? Porque en Chile hay tantas farmacias, eso se puede ir midiendo por los datos y después también interpretando. Pero hay gente que se ha dedicado a hacer toda una investigación al respecto. En Guatemala a mí me ha llamado mucho la atención el hecho de que no tengan un piso en Miguel Ángel Asturias, pero con lo que significa el barroco. El barroco latinoamericano es vanguardia, por decir así, porque bueno, recibe la generación del 27 en Cuba, de Samalima con el grupo Orígenes, reciben a Lorca. Viene Lorca y la influencia es como el existencialismo con Sartre, digamos, desde la filosofía en Argentina. No es menor quien venga. Había venido también la poesía pura de Juan Ramón Jiménez. Cuba tiene esa influencia, ¿cachai? Pueden ser creyentes, tienen monjes, qué sé yo, o sea, no monjes, pero cura, Gastelo se llama el apellido, y el grupo Orígenes ahí creyente. Y entonces yo pienso en Guatemala y pienso en el barroco, ¿no? Latinoamericano, no en el barroco histórico del 17 español, ¿no? Quevedo, Góngora, todo, pero sí ese barroco español es la primera lección de que tú tienes que trabajar con el lenguaje. O sea, el barroco histórico a nosotros nos enseña que lo primero es el lenguaje, ¿no? Después algunos cayeron en un conceptismo, lo que me parece bien también, hay una mitología clásica, todo lo que tú quieras del barroco histórico, me refiero, 17, español, inglés, Shakespeare, Cervantes, lo mejor de alguna manera, o las varas más altas en ese sentido, europeas. Pero el barroco latinoamericano no es menor. Y ahí está Miguel Ángel Asturias, y sobre todo con los textos que uno tiene acá, Torotumbo, no es solamente la leyenda de Guatemala. Yo encuentro que hay que volver a leer a Miguel Ángel Asturias, y lo veo así, porque por ejemplo nosotros tenemos escritoras actuales, que incluso la Lina Meruán escribe desde Estados Unidos, es una académica y hace clase allá, y sin embargo si tú la ves el barroco latinoamericano. Uno podría criticar, pero una de nuestras principales entradas a la literatura latinoamericana es el barroco latinoamericano. Yo creo que el modernismo y el barroco latinoamericano. Pero si ustedes me preguntan, es también las vanguardias latinoamericanas, que ya se ha probado por distintos analistas que no tienen nada que ver con las europeas, porque nosotros nos habían convencido en la universidad que
le debíamos toda Europa, y eso no es así. Aquí hay neovanguardia, o sea, vanguardias propias. Por ejemplo, el movimiento antropófago brasileño. Se nutre, dice que uno tiene que leer europeo, todo, pero hay movimiento antropófago en Brasil, y eso también lo vamos a ver. O sea, Sí, sí, muchas gracias. También está Armando Duvalier, con la poesía alquimista. sí, sí. Entonces, es una de las vanguardias que, bueno, creo que no se ha estudiado mucho, pero me parece importante, bueno, La de México. acercarnos a ello. Sí, la de México. Sí, sí. Armando Duvalier. Me traje 2 tomos de la como una obra completa que tiene. Sí, y en Perú hay, en Chile, y así tú vas viendo en todo, y también, por ejemplo, aparte de Miguel Ángel Asturias, tiene que haber gente en Guatemala, yo no manejo mucho eso, y tiene que haber también escuelas, o a lo mejor como en Perú, ciertos lunares, por ejemplo, Vallejo como que empieza a descollar, Varela, ¿me entiendes? Lo que Eduardo Ortiz, un poeta peruano, habla de lunares. Entonces, esa resignificación, esa configuración de la historia es también algo que vamos a tener que ir haciendo, ¿no? Importante este diálogo porque de esa resignificación del lenguaje que hablas, por ejemplo, para nuestro caso podríamos citar a Augusto Monterroso, Luis Cardoso de Aragón, ¿verdad? Que es muy citado, por ejemplo, por lo menos en Colombia, bueno, en América del Sur es muy conocido, ¿no? Luis Cardoso de Aragón. Entonces, bueno, nos toca releer a toda esta gente, definitivamente. Sí, sí, y ir viendo también cada generación, entre comillas, porque también está en crisis el concepto de generación, de hecho lo creo aquí, un teórico chileno, el Goitz, y también está en jaque la generación, ¿no? Porque la construyó de acuerdo a Ortega Ser, que habían 15 años entre generación y generación, y ahora actualmente hay 5 años, o sea, una persona se diferencia de otra en 5 años, hay todo un gusto, toda una forma distinta de ser, o sea, el concepto de generación también está en crisis. Y eso también es interesante porque cómo se van pensando esas cosas. Pero entonces, ¿qué pasó en Guatemala en todo ese tiempo? ¿No? Y reconfigurar esa relación con la historia, la misma que me mandó la Mari, también la estaba mirando, la poeta, para ver cómo se va configurando esas visiones de cada país latinoamericano. Pero ahí hay una gran tarea que hacer de los investigadores y también de todos nosotros, pues de que vamos tratando de llenar esas lagunas estructurales que tenemos. Traten de ver esto, tienen que ver con la impugnación del nacionalismo dictatorial, porque esto es del 77, y solamente ¿por qué? Porque yo creo que los rusos también tratan de llevar esto a la ciencia, y aquí Juan Luis Martínez, ustedes van a ver de alguna manera por, más que todo la fotografía, los franceses, qué sé yo, pero está en relación con estos nuevos avances científicos. Entonces me interesa que vean la ruina, el fragmento y eso, porque eso va a llevar a las apreciaciones estéticas del arte visual y de todo ahora, ¿no? Del famoso arte contemporáneo también, el desecho. Entonces también ahí hay una gran línea de investigación, una gran línea que uno puede ir pensando y que también siempre se va a filtrar o va a quedar en los textos que uno está haciendo, en los proyectos que uno lleva adelante, etc. ¿Les parece? Ya, pues revisen los apuntes. Yo voy a mandar también estos apuntes para que busquen los nombres de los teóricos. Es mucho, ¿no? Nosotros vamos a ver solamente estas 2 clases del formalismo ruso, se podría estar 1 semestre, 2 semestres. Entonces la idea es que de alguna manera como que uno vaya buscando de cada uno y vamos avanzando porque el que viene se basa en el anterior. A pesar de que no lo conoce o dice que lo hizo nuevamente, lo descubren ellos, al final, sin saberlo, a veces están están pensando lo mismo. Entonces, eso también hay que irlo viendo. Ya, pues, eso porque tenemos que hacer la reunión. Ya. Ya, adiós. Cualquier cosa me están diciendo, pues. Cualquier cuestión, es otra reunión porque es otro link, parece.
Así que igual tenemos que salir de aquí. Pero cualquier cosa ahí en el grupo me van diciendo, voy a hablar con el Marco y según no alcanzó a llegar. Ok. Eso tal vez solamente que le digas a Rudy dónde estará el otro video anterior para que esté como al día. Y creo que... Lo mandé al grupo, lo pudo bajar. Ajá. Y mandé el video, y si no lo mandé me dicen, po, pero voy a revisar al tiro y si no lo vuelvo a mandar, pero creo que mandé los apuntes. Creo que sí, creo que sí. Yo para que Rudy esté enterado que ahí está el anterior para que no esté perdido. Sí, es público, así que igual ahí reforzamos todo el material. Ok, gracias Karina. Bye Claudia. Bye Rudy. Chao. Chao. Faltó la Sandra. ¿Sabes dónde?